Comunicando Podcast número 9, temporada 20. Un saludo de José Antonio Gelado y vamos con un tema recurrente. Un tema que comento ahora porque lo ha publicado The Podcast Host, un artículo sobre el tema, pero yo creo que siempre está ahí flotando. Y es el vídeo y sobre todo YouTube. ¿Está matando el crecimiento de los podcasts? Pues es cierto, dice en el artículo, que está matando más podcasts en este momento que cualquier otra cosa o que haya matado alguna vez. Hombre, yo creo que eso es un poquito exagerado. Es decir, no creo que sea tan extremo, pero es obvia la presión a los podcasters para crear vídeo. Incluso cuando no tienen la motivación, la capacitación, la capacidad, mejor dicho, o los medios para hacerlo. En resumen, que hay una presión indudable y que el protagonismo del vídeo pues, ha creado un escenario donde se ve, o donde se siente, mejor dicho, que es necesario hacer vídeo para no quedarte atrás en la carrera por la audiencia. Y además, vamos, según dicen ya algunos, es imprescindible para poder crecer, ¿no? O sea que no te queda otra que hacer vídeo. A mí me parece muy interesante, aunque sea poco representativa la encuesta, porque son solo 100 podcasters independientes, pero cómo utilizan ellos YouTube en su estrategia del podcast, ¿no? Y los datos son muy esclarecedores. 69%, 7 de cada 10 más o menos, están disponibles en YouTube. 4 de cada 10 son versiones en vídeo de episodios completos, es decir, lo que sería un podcast propiamente dicho. Y el 61% hace pues lo que hago yo, lo confieso, y lo que probablemente hacen muchos de los oyentes o muchos de los podcasts que escuchas también, ¿no? Que suben un audio con una imagen estática, un 61%. Es decir, en resumen, la mayoría de los podcasters está adoptando estrategias que no requieren la producción de vídeo completo, es decir, no están pasándose al vídeo, por así decirlo. El crecimiento, como decimos, pues es, bueno, yo creo que lo que buscamos todos, ¿no? Cuando hacemos un podcast, crecer, llegar a más audiencia y demás, pero lo interesante es que no va de la mano el aumento de oyentes de podcast o de podcast en YouTube con el aumento de los suscriptores, es decir, que no siempre va relacionado que tú tengas el vídeo, que los podcasts estén también disponibles en vídeo para que más gente lo escuche. Esa es una de las primeras conclusiones que se sacan también del artículo, ¿no? ¿Es importante confiar en los datos? Indudablemente, más que en las tendencias. Esa es otra de las cosas que dice en el artículo, pero yo creo que esta es bastante obvia, ¿no? Pero además, sobre todo, que no puedes poner el foco en algo pues, que puede cambiar y que, bueno, las tendencias, como todo, pues van y vienen, ¿no? Los datos nos ayudan precisamente para eso, para tomar datos pensando un poquito más en el medio y en el largo plazo. Así que voy a comentar muy brevemente, no quiero tampoco pasarme ni enrollarme mucho, además que este podcast ya sabes que no dura nunca más de 5 minutos, pero vamos con algunos puntos clave que comenta el artículo. El vídeo socava mucho de lo que funciona bien con el audio. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que en el vídeo añades una serie de problemas que no tienes con el audio y no solucionas muchos de los problemas. Es decir, cuando algo funciona, en resumen, no lo toques. Los estudios demuestran que las personas confían más en los podcasts que en los canales de noticias o que en televisión en algunos casos. Interactúan más con los anuncios de podcast que los que ven en televisión. Incluso se ha demostrado que las relaciones sociales de los oyentes, las que se construyen con los anfitriones, con los podcasters, pues hacen que sean... que te sientas menos solo, es decir, que hay una mayor comunicación y una mayor conexión, ¿no? Esas son las bazas y eso es lo que puede perderse en parte con el vídeo. Y además lo sabemos que funciona, que no siempre eso se puede trasladar al vídeo, sino que, en resumen, si no está roto, no lo arregles, que me gusta el consejo que dan. Otra idea, el vídeo es difícil y puede frenarte, y si ya estás haciendo vídeos y ya estás haciendo podcast, pues eso realmente pues te puede afectar mucho menos, ¿no? Pero aquí es cuando coincido con Colin, con uno de los fundadores de The Podcast Host, que hay gente que está pensando que, bueno, es que ¿cómo voy a empezar un vídeo si no, o sea, cómo voy a empezar un podcast si no hago vídeo, ¿no? Es decir, se están frenando a la hora de hacer un podcast, y eso es precisamente una de las bazas que el audio no tenía, y era que era mucho más fácil hacer un podcast también de éxito, sin tener que tener en cuenta todos los condicionantes que tiene el vídeo. Ya hemos dejado también otra de las ideas también que comentan, y voy terminando, que es que el vídeo no te va a hacer viral por el hecho de ser en vídeo. Al final es el contenido el que lo puede hacer. Es decir, hay un montón de personas viendo vídeos, viendo Joe Rogan, viendo The Wild Project, pero eso no significa que estén queriendo ver todos los vídeos que sean, o sea, todos los podcasts que sean en vídeo, sino ese contenido porque les gusta ese contenido, porque les llama la atención o porque encaje mejor en vídeo, ¿no? Que hay algunas cosas que añado yo al artículo. Y en resumen, y ya para ir terminando, que el vídeo crea barreras. El podcast ya tiene suficientes limitaciones, como decíamos antes, pero también requiere el vídeo
una mayor tecnología, un estudio, el tener en cuenta un decorado, una presentación, una edición posterior que es adicional al audio. En resumen, una serie de barreras que con el audio no tienes. ¿Esto quiere decir que no funciona? No, no necesariamente, y aquí voy terminando. Hay podcasts muy buenos y un ejemplo en vídeo, por ejemplo, puede ser el de Alex Fidalgo, que ha encontrado con lo que tú digas una nueva audiencia, ha encontrado bueno, pues nuevas formas de llegar a los oyentes, a más audiencia y a crecer y también pues a tener nuevas fuentes de ingresos. En resumen, esto pues depende de cada uno, pero me gustaría saber mucho tu opinión, así que si quieres dármela, pues tengo una encuesta en la newsletter y en el podcast en joseantoniogelado.com, ahí tienes el último post donde puedes participar y un enlace en la descripción del podcast. Adiós.